Las 8:39 y antes de darle la palabra a nuestro invitado, que es el cesado presidente del organismo de supervisión de la inversión privada en las telecomunicaciones, OCIPTEL, quiero, suspendido efectivamente durante 12 meses por una decisión de una instancia de la PCM bajo la autoridad del señor Adrián Sen, quiero insistir en un hecho grave. El día de ayer han sido requisados 500 locales en las Malvinas, 50 locales, en donde se ha hallado que se vendía teléfonos celulares robados. En un país que tiene la criminalidad que tiene, resulta totalmente escandaloso que sigan habiendo esas cantidades de teléfonos celulares a la disposición de los criminales que pueden usarlo impunemente sin poder ser ubicados. El que luchó contra esto fue la persona que hemos invitado acá, que es el señor Rafael Muente, que en su calidad de OCIPTEL ha venido aquí a RPP varias veces para sostener que había que acabar con la utilización irregular de los teléfonos celulares. Eso lo digo como introducción, porque no tiene directamente que ver con el tema que queremos abordar y razón por la cual el señor Muente ha venido junto a su abogado, que es que ha sido suspendido por una falta administrativa relativa al ejercicio de su derecho a, como empleado público, recibir una formación profesional más, lo cual hay que felicitar que las personas que ya tenemos una cierta edad quieran seguir educándose para ser mejores. El señor Muente, debo decir también, tiene un reconocimiento internacional por su trabajo como responsable de una supervisora, y quiero añadir un detalle que es importante, que el señor Muente en el año 5 trabajaba en la PCM, me imagino que bajo el por entonces primer ministro Kuczynski. Sí, claro. Lo nombraron a usted y una de las personas del equipo que usted dirigía era el señor Adrián Sen, abogado. Y hemos visto un mail enviado por el señor Adrián Sen el año 5, en donde ya por entonces se expresa con mucha hostilidad contra usted, llamándolo incapaz de integrarse a nuestro equipo por su afán personalista y protagónico. El señor Adrián Sen, denunciándolo a usted de afán. Esto hace 19 años. Quiere decir que acá estamos ante una hostilidad tenaz, que naturalmente nos asegurará que no tiene nada que ver con la decisión que se ha tomado. Por eso vayamos objetivamente al tema específico, que es por qué ha sido sancionado, qué se le reprocha a usted haber hecho tomando ese curso de maestría cuando desempeñaba funciones en OCIPTEL. ¿Cuál es el error o la falta que se le reprocha y que ha llevado a que usted sea suspendido durante 12 meses sin goce de haber? Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Feliz Día del Periodista, a ambos y a todo el equipo de RPP. Bueno, esto es en verdad una acción escandalosa e impune, ¿no? La capacitación es un derecho de todo funcionario público, porque es una inversión a la institución, no es simplemente un regalo a un funcionario en una industria que invierte aproximadamente 1.400 millones de soles al año y que está en constante evolución justamente por el perfil tecnológico del sector y que requiere estar constantemente adecuando las visiones que inspiran el liderazgo que hay que tener en una institución técnica como es el OCIPTEL, reconocida además como el tercer mejor regulador de la región por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, un regulador que es una entidad sumamente técnica, que tiene que manejarse en el contexto de un sector constantemente innovador, obviamente la capacitación es un factor fundamental que impacta a toda la institución. No es un tema personal, ¿no? Correcto. Ahora, el punto es que esa capacitación se haga en el marco, digamos, de las normas o la normatividad o regulación interna que tiene cada institución para ello. Que sí. Entendemos que en este caso incluso habría un informe de Contraloría que tiene entre sus conclusiones que no existen elementos de juicio que denoten la transgresión de esas disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Para ser más específicos, ¿cuál es el argumento entonces que se le reprocha al haber seguido este curso de capacitación si la Contraloría ha dicho que no hay elementos de juicio que denoten que hubo algún tipo de transgresión de las disposiciones? Hay un aspecto fundamental aquí. La entidad competente para evaluar si hubo alguna irregularidad es la Contraloría General de la República. Por eso mismo no le hago es la PCM. Correcto, por eso mismo hago la pregunta. Si la Contraloría dijo que no hay ningún problema,
que no se ha cometido ninguna violación de la norma ni de la regulación, ¿a qué atribuye usted la decisión de la PCM? A ver, esto seamos claros en ese sentido. Este es un ataque y una captura escandalosa de una institución que por su carácter técnica tiene que ser autónoma. Se refiere a OCIPTEL, es decir, me refiero dejamos de lado que haya algo personal entre el señor Adriancén y Rafael Muente. No soy yo, porque además, curiosamente, ¿no? En febrero de este año se terminó el concurso para llenar las vacantes de 3 miembros del Consejo Directivo cuyo plazo de vigencia ya se había terminado. Desde febrero hemos estado pidiendo a la PCM definiciones al respecto, con total silencio. Curiosamente, ahora justo se ha reactivado el tema. Señor Muente, permítanos, por favor. Sí. Vamos a la pausa. Regresamos con una pregunta para su abogado también. Está el doctor Luciano López aquí para preguntarle cuáles son, por supuesto, las acciones que van a tomar en lo que ustedes consideran es una vulneración de sus derechos y acá un intento por copar, digamos, la institución, en este caso el regulador, OCIPTEL. Vamos a ir a la... Son las 8:49, estamos conversando con el señor Rafael Muente, abogado y presidente elegido y reelegido de OCIPTEL, que es el organismo que supervisa las telecomunicaciones, es decir, todo lo que es la industria de la telefonía celular. Y tal como había preguntado Mávila Huertas, queremos conocer cuál es el marco legal en que se ha tomado esta decisión, porque hay por una parte un informe de la Contraloría que no ha hallado nada irregular, y por otra parte tengo entendido que Servir misma también ha sido consultada. ¿Cómo es posible que una autoridad en la PCM tome una decisión así? Queremos saber sobre la base de qué normativa ha actuado. El abogado del señor Muente iba a tomar la palabra. Sí, ante todo, muy buenos días. Nuevamente también reitero el saludo por el Día del Periodista. Voy al punto. En realidad aquí lo que ha sucedido, Fernando y Mávila, es una grosera arbitrariedad, porque como ustedes ya lo mencionaron, esta fue una operación revisada por Contraloría y en la que dijo que no había ninguna irregularidad. Pero adicionalmente, hace 3 meses aproximadamente, salió una sentencia del Tribunal Constitucional que justamente señalaba y delimitaba cuál es la función de fiscalización y de sanción de Contraloría y cuál es la de Servir. Y en esa distinción dijo: el único que tiene competencia para poder decidir algún tipo de presunta infracción y consecuente sanción relacionada con ejecución presupuestal es Contraloría. Y eso es lo que aquí simplemente han hecho tabla rasa de ello. Porque nosotros como defensa, naturalmente, lo primero que le dijimos fue: tienes 2 cosas. Contraloría, que es la entidad competente, ya te dijo que no hay ninguna irregularidad. Ajá. Punto 2. El Tribunal Constitucional ha dicho que si existiese alguna cuestión relacionada con ejecución presupuestal y la contratación de un programa y gastos, etcétera, indudablemente tiene que ver con ejecución presupuestal, eso es de competencia exclusiva de Contraloría, de nadie más. Entonces, ¿tú qué haces investigando algo que ya está investigado, que ya está zanjado y en el que tú no tienes competencia? Y adicionalmente, algo grave que ya se mencionó hace un momento, pero que creo que vale la pena resaltar. Un criterio básico cuando se tienen que ver con cuestiones penales o sancionadoras, como en este asunto, es que quien te juzgue y quien presuntamente te va a sancionar, actúe con absoluta imparcialidad. Nosotros le presentamos esta evidencia, que además lo hicimos a través de una constatación notarial. El señor Adriancén, y eso es realmente lo escandaloso, porque tengo que decirlo así, este señor no niega la existencia del correo. No la niega. ¿Cuál de los correos? El correo del año 2005. Porque nosotros le presentamos esa evidencia y le dijimos: señor, primero que ustedes no son competentes, pero en el peor de los casos, si lo fueran, que no lo son, claro, pero si lo fueran, animadversión que ha quedado usted no puede seguir conociendo el tema, porque aquí yo le presento esta evidencia con una constatación notarial. El señor lo que ha hecho en la resolución es prácticamente torear el asunto. Primero, que la ley dice que cuando uno presenta una abstención, que esa es la figura, oye, abstente porque tú no puedes juzgar el tema porque careces de imparcialidad, en esas situaciones dice la ley que quien resuelve no es el funcionario al quien tú le pides la abstención, sino su superior.
En este caso, que sería la Presidenta de la República. En este caso, en la resolución, el señor Arencén no ha dicho por qué no se lo ha mandado a su jefa, o en todo caso, cuál es su argumentación jurídica por la que él considera que él sí lo puede resolver, pese que a él se le ha planteado la abstención. No ha dicho nada. Y lo más grave es que, pese a que reconoce la existencia del correo, sin embargo, prácticamente torea y no dice absolutamente nada sobre los adjetivos que tú hace un momento leíste. El correo, que por supuesto corresponde a otro momento donde ambos personajes estaban, tanto el señor Muente como el señor Arencén, en otra situación. En la que el señor Muente era su jefe. Correcto, en la que el señor Muente era su jefe. ¿Este correo es suficiente para decirle al señor Arencén que no es competente? Sí, porque en temas de imparcialidad siempre se maneja, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional siempre dice, un funcionario debe tener la apariencia de imparcialidad. Ajá. Eso es lo que le llaman la teoría de las apariencias. Tú debes ser aparentemente imparcial. Si tú tienes algo que al menos lesiona esa apariencia, como un correo que además termina, no solamente con esos adjetivos, sino termina con una premonición de revancha, porque dice, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Y eso pasó porque el señor Muente era su jefe. Y ahora se invirtieron los papeles. El señor viene a ser el jefe del señor. Textualmente dice eso. Claro, para que nuestros oyentes entiendan lo que ponía en ese correo el señor Gustavo Arencén, cuyo nombre está aquí y se puede leer con claridad. Dice, saben quienes vamos por esta vía que arrieros somos y que en el camino estamos. Seguro en breve nos podremos reunir para conversar, en fin, ya otro tipo de información, pero eso es lo que usted dice, doctor Exactamente. López, suena entonces, como una suerte de nos volveremos a ver y correcto. Entonces me cobraré la revancha. Y la respuesta de por qué esos adjetivos sí o no quiebran su imparcialidad y sobre todo la apariencia de imparcialidad, el señor no ha dicho absolutamente nada. Más aún, que vuelvo a repetir, porque no es un detalle menor, que quien resuelve la abstención es el superior del funcionario. Claro, y es lógico, ¿no? Sí. Ahora, porque no, al que le planteas la abstención no lo va a resolver el mismo. Lo más grave, al margen de este correo, que en efecto tiene el análisis que el doctor López ha hecho, pasa por la decisión de la Contraloría. Es decir, eso es lo que me parece mucho más claro. Ahora, para que la gente entienda, este curso de capacitación, usted lo tomó, perjudicó en algo a OCIPTEL, requirió de desembolso de dinero por parte del Estado, días, qué sé yo, ¿cómo se manejó esto? A ver, el procedimiento es, tal como está establecido en las normas internas de OCIPTEL, que el órgano respectivo solicita la capacitación, esto va internamente a ser evaluado por un comité autónomo, incluso con participación de los trabajadores, ni siquiera con personal que reporte a mí. ¿Okay? Ellos, en base al presupuesto disponible y en base a las prioridades disponibles, toman la decisión de aceptar o no la propuesta de capacitación. Y así fue hecho. Y eso es analizado por la Contraloría, justamente también. Claro, ahí está el documento de Contraloría. ¿No? Entonces, ahora, solo para ir todo cerrando, ha sido hecho de acuerdo a las normas internas de los para cerrar, podemos entender esto entonces, o usted lo lee, y su abogado también, como una venganza del señor Arencén para el señor Muente, o con otro propósito que implicaría, digamos, manejar OCIPTEL. En el fondo es una captura. En el fondo lo que se busca es capturar al regulador. ¿Cuál sería el objetivo detrás de esa captura? Bueno, obviamente el OCIPTEL ha tenido un papel protagónico en la lucha contra la delincuencia vinculada a las telecomunicaciones. Primero, ¿no? Sabemos que luchamos fuertemente con la venta de chips en la vía pública. La informalidad vinculada a la criminalidad. No, y nosotros, eso lo entendemos, pero no se entiende que el presidente del Consejo de Ministros esté persiguiendo instituciones que luchan contra, la venta de celulares robados o de chips en la calle. Eso no se entiende. Rápidamente, doctor López, rápidamente, por favor, sí. Mira, Mávila, esto es tan arbitrario que ya se presta para cualquier especulación infundada, porque mira, el OCIPTEL fue bajo la presidencia del doctor Rafael Muente, fue el promotor de la ley justo como para combatir este problema de los chips robados y de los teléfonos celulares. Qué casualidad que apenas se promovió y se logró la aprobación de esta ley, comenzó esta investigación. Entonces, sí, a propósito de eso, preguntar algo preciso en vista que el tiempo corre. Hay otros funcionarios públicos de su nivel, de alto nivel, que han seguido la misma maestría que usted. Entiendo que incluso jefes importantes de nuestra Fuerza Armada. Sí. Nadie ha sido objeto de una investigación. En absoluto. Usted es el único. ¿Cuántos eran?
En absoluto. Aproximadamente el grupo total, habrían fácilmente 10 miembros de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, incluyendo a quien es actualmente el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y usted es el único que ha sido escogido para ser sancionado. Ah, sí. El tema solamente es conmigo. Bueno, tomamos nota de eso, señor López, abogado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá que durante el año de suspensión que se le ha impuesto no se flexibilicen los controles en beneficio, como se ha quedado sugerido, de quienes usan celulares robados, que hay miles robados por día, y el que se aprovechan de las brechas que el poder político les ofrece en este campo y en muchos otros. Muchas gracias por su presencia. Gracias por estar aquí.